Y gracias por continuar con nosotros en Abierto por Vacaciones, la nueva normalidad que al fin y al cabo, como siempre, pues el COVID nos va a ocupar muchos minutos de este programa, ya que pues estamos inmersos en la pandemia, no tenemos que olvidarlo y tenemos que continuar con las recomendaciones sanitarias y tomando todas las precauciones que podamos. Como ya les adelantábamos, vamos a hablar hoy con el portavoz del Partido Popular, con el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Manuel Serena. Manuel, muy buenas. Muy buenas, Víctor. Gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos un poco. Vamos a hacer un balance de este año, que ya nos lo ofreciste en esa rueda de prensa, pero bueno, te voy a preguntar cosas un poco más diferentes. Desde que entraste en política, ¿qué crees que has conseguido? ¿O qué crees cuáles son los objetivos que te marcabas? ¿Y cuáles son los objetivos, si han cambiado, que te marcas ahora? Bueno, si bien recuerdas, yo entré en política hace algo más de 2 años, cuando entré un poco más de lleno en lo que era la gestión del Partido Popular local en la presidencia, y allí, cuando tomé posesión de la presidencia, ya lo decía, el objetivo mío en política no era un objetivo personal, era un objetivo de intentar colaborar en conseguir un Ellín mejor, y además es nuestro lema, que lo hemos mantenido a lo largo de estos 2 años, por un Ellín mejor. Lo que buscamos, no solo yo, sino todo el equipo del Partido Popular, es poner nuestro granito de arena, ya sea en la oposición, como estamos ahora, pero podía haber sido perfectamente en el gobierno, para cambiar esa visión y ese concepto que tenemos de Ellín, porque creemos, y además es que lo creemos de verdad, que Ellín tiene más posibilidades de las que se están explotando a día de hoy. Lo decimos continuamente, pero es que es verdad, somos la puerta de la Sierra del Segura, somos la puerta para el resto de Castilla-La Mancha hacia Murcia. Estamos en una encrucijada, en un cruce de caminos donde nuestro polígono industrial y el de toda la comarca, los de toda la comarca, podríamos decir también el de Tobarra o los que hay en otros pueblos cercanos, deberían estar más explotados, deberían estar más bullantes, porque en Ellín hay muchas posibilidades, y no solo del campo, que es nuestro principal motor, el campo, el comercio, la industria que podría ser auxiliar de ese campo y de ese comercio, la industria transformadora del producto agrario. Todo eso pensamos que tiene todavía capacidad de desarrollo, mucha, que no se ha explotado en estos últimos años, y desde que hubo la reconversión del textil, aquí no se ha apostado firmemente desde las administraciones porque la comarca de Ellín, todo Campos de Ellín, se desarrolla en ese sentido. Y nuestro objetivo era colaborar. Ya te digo, nos ha tocado en la oposición estos 4 años, pero nos podía haber tocado en el gobierno. En nuestro programa electoral iba orientado a eso, a trabajar por las personas. ¿Cómo? Dándoles empleo, dándoles trabajo. No buscando que allí vengan más subvenciones, que si tienen que venir, bienvenidas sean, y trabajaremos porque vengan más, pero siempre con el objetivo de apostar por la empresa, porque la empresa es la que da trabajo estable. Y al final yo hablo con los ellineros y lo que me dicen es que quieren trabajo no solo para ellos, sino para sus hijos, porque uno de los grandes problemas que tienen las familias, y yo ahí me incluyo en ellos, pero tengo ya 2 hijos, es que ven que sus hijos, los que tienen aspiraciones un poco más profesionales, de especializarse y tal, aquí en Ellín no encuentran, en Ellín, cuando digo Ellín digo toda la comarca, no encuentran desarrollo profesional y lo buscan fuera, y al final es una pequeña tragedia familiar, porque al final, pues bueno, yo conseguí volver después de estar muchos años trabajando fuera, pero lo normal es que el que se va a trabajar fuera al final ya no vuelva. Y lo decía esta semana en un artículo que escribí, es que, bueno, pues estamos acostumbrados a ver a ese llinero de fin de semana, ese llinero de fiestas, que nos alegra mucho verlos, pero que nos gustaría que estuviesen aquí de continuo. Y para eso hay que trabajar mucho. Y hay que trabajar para el futuro de Ellín en ese sentido, en buscar que las empresas encuentren aquí esas potencialidades que nosotros vemos, pero que las vean plasmadas en la realidad. Lo decías en ese artículo, aprovechando, ¿no?, que muchos alumnos examinaban de la BAU la pasada semana, pero claro, también es difícil, aunque se crease una industria fuerte, ¿no?, tuviéramos empleo, pero al fin y al cabo determinadas carreras, lo sabes por tu formación, por supuesto, es muy difícil asentar aquí, ¿no? Obviamente hay carreras que es imposible que aquí en yo mi formación profesional, o sea, mi formación universitaria no la estoy desarrollando en Ellín, obviamente. Claro. Para desarrollarla pues tuve que irme fuera y la desarrollé fuera y muy contento de ella, y luego para poder trabajar en Ellín pues tuve que cambiar completamente, y ahora pues, lo comentábamos hace un momento fuera de la entrevista, pues ahora soy profesor. Bueno, pues es una opción, pero yo tengo esa opción, ojalá tuviéramos todos los de decidir si queremos vivir fuera o queremos vivir en el entorno. El problema es que la mayoría de los ellineros que tienen estudios superiores no tienen esa opción de volver a trabajar allí. Y lo que buscamos es trabajar todos. Y en esto yo creo que estamos todos los partidos políticos en la misma línea. Todos con sus fórmulas, todos con sus ideas,
pero la realidad es que en los últimos 20 años no se ha visto Egin desarrollado en ese sentido. Y yo creo que es el momento de apostar por la industria y apostar porque en Egin haya otro tipo de empleo, no solo el empleo del comercio, que existe y muy bueno, el empleo del campo, que existe y muy bueno, el transporte y la administración. Y el resto de sectores son residuales. Y yo creo que habría que trabajar entre todos. Y lo he dicho hace un momento, yo creo que todos los partidos políticos vamos con esa idea, con distintas visiones, pero lo que hay que hacer es implementar las políticas, implementarlas ya. Porque, ya te digo, llevamos yo creo que 20 años de retraso en ese sentido. Y desde que adquiristeis vuestra acta de concejales, de ediles del Ayuntamiento, el Grupo Municipal Popular, ¿qué habéis conseguido al fin y al cabo por Egin? Aunque sea difícil la posición que tenéis, ¿no?, estando al frente del equipo de gobierno. Sí, obviamente. Al no ser gobierno, pues el trabajo visible que se puede ver del Grupo Municipal del Partido Popular obviamente es menor. Pero en cualquier caso, hacía el resumen esta semana en la rueda de prensa. Hemos presentado 24 mociones. 24 mociones que de ellas una amplia mayoría, más del 60%, han sido aprobadas prácticamente por unanimidad. Son 15 mociones que se han aprobado y que están pendientes de desarrollarse. Hemos trabajado en colaboración con los ciudadanos y las asociaciones trasladando sus inquietudes al equipo de gobierno en comisiones, en las comisiones de Economía, de Cultura, de Servicios Sociales, en los plenos, trasladando ruegos y preguntas. Y en el día a día, muchas veces no esperamos. Yo, por ejemplo, y te lo puedo decir porque es verdad y te lo podrá confirmar él, yo con Julián, por ejemplo, el concejal de Medio Ambiente, pues cada cosa que me llega de un ciudadano se lo traslado directamente. O voy a su despacho y se lo digo, o le mando un WhatsApp, o le hago una llamada. Y la mayoría de esas cosas, de alguna forma o de otra, se suelen atender. Con lo cual, al final, no dejamos de ser concejales elegidos por los eguineros. Y ese trabajo, pues lo desarrollamos. Con la particularidad de que nosotros, de los 8, solo tenemos un concejal liberado, los demás pues tenemos nuestro trabajo y no tenemos disposición plena para el ayuntamiento, pero nuestro tiempo libre y nuestras capacidades sí que las aprovechamos e intentamos colaborar en la medida posible. Además, en esa rueda de prensa que diste del balance, ¿no?, del año del Grupo Popular, agradecía, ¿no?, a tu equipo esa labor. ¿Ha sido difícil, por así decirlo, ¿no?, empezar de cero, hacerte una lista nueva con gente que al fin y al cabo ha entrado nueva en política? Sí. Alguno tenía alguna experiencia en nuevas generaciones, pero al fin y al cabo es un equipo nuevo y renovado. Sí, concejales no había ninguno que hubiese estado de concejal en el ayuntamiento. Ahí el partido apostó por la renovación. Entendíamos que era lo que tocaba en la situación política nacional, regional y local. Lo que tocaba era gente con una cara nueva, pero que pudiera aportar también ideas nuevas a la política. Eso no quita que los que estuvieran o los que estaban no pudieran aportar, y por eso, y lo digo muy a menudo, la parte más positiva del Partido Popular es todo ese bagaje que tiene detrás, todos esos concejales que han sido y que siguen aportando ideas, todos esos concejales que han sido, y aunque no aporten ideas, de vez en cuando, no porque no aporten ideas, sino porque no están más presentes, de vez en cuando les llega alguna reclamación de algún vecino y no lo transmiten, porque para eso somos un partido grande. Y efectivamente, pues nuestro equipo era nuevo, era renovado, con poca experiencia o ninguna en política, pero eso nos sirve también para tener frescura y para quitarnos el cliché ese que se tiene cuando se está mucho tiempo en política, de eso no se puede hacer porque lo intenté hace unos años y no lo pude hacer. Eso lo he oído mucho yo en este año que llevo en política. Es que eso ya lo intentamos y no se pudo. Pues vamos a intentarlo otra vez. Es necesario, es bueno, lo intentaste porque pensaste que era bueno, ¿por qué no se intenta otra vez? Muchas veces, con el paso de los años, las trabas que se ponían en un principio, y lo digo, por ejemplo, por la moción que presentamos el último pleno, la moción para recuperar los salones de la Fundación de la Caja Castilla-La Mancha, aquí en la Plaza de la Iglesia, me decía el alcalde, ya lo intenté al principio de mi legislatura, del 2015, me lo decía Ramón, lo intenté y no lo conseguí. Digo, bueno, pues venimos nosotros a plantearlo otra vez, porque a lo mejor es el momento de volver a intentarlo y tener otro recurso cultural y social que al Ayuntamiento de Egin y a la sociedad eginera en este momento le viene muy bien. Dinamizar Egin no solo, como decía antes, dinamizar la industria, dinamizar Egin también es dinamizar la cultura y la sociedad. Y con eso, el Ayuntamiento, nuestro programa electoral, teníamos previsto hacer un centro social y cultural en la zona baja del pueblo, porque pensábamos que hacía falta. El equipo de gobierno actual piensa que no hace falta. Bueno, pues si no se quiere hacer nuestra idea original, que era nuestro programa de gobierno, y en el suyo no aparece, vamos a intentar que, aunque no se haga nuestro programa de gobierno, se haga algo parecido, o por lo menos se aprovechen los recursos que Egin tiene.
Y por eso se nos ocurrió la idea esta de recuperar el centro social de la Caja Castilla-La Mancha. Entendemos que, bueno, pues si no se hace un centro social nuevo, un centro cultural, un centro joven en la parte baja del pueblo, por lo menos que lo que ya hay hecho, que no nos cuesta prácticamente dinero, solo nos costaría el mantenimiento, que se aproveche. Y al final, es lo que te decía antes, nosotros no estamos para gobernar, porque el pueblo de Ellín lo ha decidido así, pero estamos para aportar nuestras ideas y nuestro pequeño conocimiento, el que tengamos cada uno en su materia, para que entre los 21 concejales que formamos el Pleno, aunque no seamos todos del equipo de gobierno, por lo menos sumemos ideas y colaboremos entre todos a mejorar Ellín. Sí que es verdad que el COVID ha paralizado muchas cosas, pero uno de los reproches que le hacías al equipo de gobierno era concreción, ¿no? Idea muy bien, todo en el aire, pero concreción. ¿En qué le pides concreción o qué crees que debería de haberse ejecutado y no se ha hecho? Mira, yo tengo una cosa clara. El equipo de gobierno, ya ahora hablamos del equipo de gobierno, no de la oposición. El equipo de gobierno no es nuevo. El equipo de gobierno, todos han pasado por política antes. Incluso María Jesús, en la agrupación de electores, que tienen una coalición de gobierno, viene de una legislatura anterior donde ya ha trabajado mucho en el ayuntamiento y sabe cómo funcionan las cosas. Con lo cual, no se le puede esperar que en 4 años consigan hacer cosas. No. Llevan 4 años ya desarrollando una política y este es el quinto, no es el primero. Con lo cual, el quinto ya tiene que haber, lo que te decía antes, concreción. Esas ideas que han ido desarrollando, que han ido exponiendo a la opinión pública, porque ruedas de prensa hacen muchas exponiendo sus ideas, yo pido que ya haya concreción. Y retomo el tema del polígono industrial. ¿Por qué no? El polígono industrial, yo llevo 4 años, desde fuera de la política y ahora en política, los 2 últimos, oyendo que se va a potenciar, que se va a hacer muchas cosas con el polígono industrial, que se va a trabajar por traer empresas. Yo no he visto ninguna política concreta que vaya en esa línea. No la he visto. Que a lo mejor se ha hecho de una forma, o se ha pensado, que es lo que te decía antes, las ideas. Vale, está muy bien pensar las ideas y estoy de acuerdo en esa idea, pero vamos a concretarla, vamos a ver qué se hace. Nosotros este pleno presentamos una moción para dinamizar un poco más el polígono industrial, para pedir un plan estratégico para el polígono industrial, para que esas ideas se concreten en algo. Que se cuente con los empresarios del polígono, los que ya están, que son los que mejor lo conocen. Que se cuente con los empresarios de la zona, aunque no estén en el polígono, pero que tienen experiencia. Que se les pregunte qué potencialidades tiene el polígono actualmente y qué carencias. Y con eso se haga un plan integral. Y con ese plan integral no lo tengamos como un documento del ayuntamiento, sino que sea un documento público y un documento que se exporte y se lleve a otros sitios y otros foros para que los empresarios que no están en Ellín vean lo que se puede hacer en Ellín. Porque yo hablo con con empresarios del polígono y todos están de acuerdo que lo que quieren es que el polígono se llene. Y aunque se llenen con empresas que puedan ser competencia suya, porque la competencia al final es buena. Porque una empresa que te venga nueva, al final necesita otra empresa auxiliar que le ayude a hacer cosas. Al final, el negocio crea negocio. Esto es una premisa básica de la economía. O sea, cuanto más negocio hay en un entorno, en un polígono en este caso, más negocio generan el resto de las empresas los que trabajan bien. Y los que trabajan mal se obligarán a trabajar bien, porque al final, si una empresa que está a tu lado se ha instalado nueva y hace algo nuevo que tú no hacías, tú te esforzarás por hacer lo mismo o hacerlo incluso mejor. Y al final eso llama a más negocio y llama sobre todo a tener más recursos en Ellín, porque, y retomar el tema del comercio, una de las peticiones o de las carencias que más vienen viendo los comerciantes de Ellín, y te hablo por ejemplo en la reunión que tuvimos el otro día con AMEDE, me decían porque ya me lo decían hace un año, me lo volvían a decir, que lo que falta en Ellín es alegría para gastar, que la gente tenga 50 euros de sobra en el bolsillo para gastárselos en Ellín. Porque, bueno, eso falta en todos los pueblos, pero que aquí se nota más. Y es algo muy gráfico. O sea, cuando alguien tiene un buen puesto de trabajo, un trabajo seguro, un trabajo estable, no un trabajo de 6 meses, o una subvención, o una ayuda, sino un trabajo estable, esa persona sabe lo que va a cobrar el mes siguiente, el siguiente, sabe lo que puede gastar y se lo gasta. Y además, algunos se irán fuera de Ellín a comprar porque eso es libre y tal, pero muchos lo gastarán en Ellín porque es lo más cómodo. Es el comercio cercano, el comercio que te da buen servicio, y lo que piden es eso, que al final haya más personas trabajando en un trabajo estable en Ellín. Al final, potenciar el polígono es potenciar Ellín. Y yo creo que si esa moción prospera, que al final no es una moción política, no es una moción que creo que despierte debate, porque debate político quiero decir, sino simplemente es una carencia que vemos y hemos detectado en Ellín, que no potenciamos lo suficiente en nuestros polígonos industriales, pues vamos a ver si en esta moción sentamos las bases de que de una vez por todas se empiece a trabajar todos a una
para que el polígono de Ellín y los polígonos adyacentes pues tengan más reconocimiento en el resto de la provincia de Albacete y de la región de Murcia, que estamos muy cerca. ¿Le sorprendió a Manuel Serena el pacto de gobierno con María Jesús López de la agrupación de electores después de la oposición que había hecho en los 4 años anteriores con Ciudadanos o no? Bueno, le sorprendió a toda la ciudadanía ellinera, y a los primeros sorprendidos fueron precisamente la mayoría de la agrupación de electores, que después de ese momento pues se salieron de la agrupación. Yo ya a veces me cuesta decir agrupación de electores Ellín, porque realmente la agrupación de electores Ellín, si uno hace un repaso de los que estaban en la lista, los que siguen apoyando a María Jesús, pues podríamos contarlos con el dedo de los dedos de una mano, y todo lo sabes tú casi igual de bien que yo. Entonces, bueno, los primeros sorprendidos fueron ellos, ¿pero por qué? Porque la política que había desarrollado María Jesús en los anteriores 4 años era totalmente contraria a la política que viene desarrollando el gobierno socialista en esos 4 años. Entonces, pues sorprendió, y sobre todo sorprendió por la última parte de la legislatura, donde hubo encontronazos muy broncos entre directamente el alcalde y María Jesús. Me atrevería a decir hasta incluso faltas de respeto mutuo. Entonces, pues a todo el mundo le sorprendió. Pero a mí eso me sorprendió sobre todo en lo político, porque aquel pacto, lo que cada uno decía era lo contrario que estaban diciendo hasta entonces. Y pongo 2 ejemplos, porque el pacto tenía 4 puntos y luego anexaba los programas electorales de los 2, pero los 4 puntos, 2 eran muy representativos. Uno era que María Jesús aceptaba que se cerrara el Museo Comarcal y se instaurara ahí el archivo municipal, que a mí no me parece mal buscarle una mejor ubicación al archivo municipal, nos parece bien a todos. Pero María Jesús fue la más beligerante en contra de cerrar ese museo comarcal. De hecho, yo estuve con ella firmando una petición para que no se cerrara, y se encabezaba como en Ellín y museo menos. Y era ella la abanderada de esa política. Y se lo tragó, entre comillas, se lo tragó. Y otra era la Vía Verde, que hasta entonces tanto PP como PSOE estábamos en la misma línea de trabajar por la línea verde entre Agramón y Las Minas, y directamente se cambió a que se buscara una alternativa ferroviaria a esa Vía Verde, aunque aquí me gustaría precisar, lo que se firmó en ese pacto de gobierno, lo que se defendió al principio de esta legislatura, hace menos de un año, luego está cambiando. Ahora lo que defiende María Jesús no es una vía férrea, sino es una vía verde, pero manteniendo las vías actuales, que a mí no me parece mal, pero lo que se hablaba en ese momento, que es lo que criticamos, era apostar por un tren. Ahora ya no se habla del tren, ahora se habla de mantener las vías, que eso no nos parece mal a ninguno. Si Ferrocarriles Españoles, la Fundación de Ferrocarriles Españoles, entiende que el mejor proyecto para el entorno de Ellín es conservar las vías, que se conserven, si no estamos en contra. Lo que queríamos era la vía verde, porque era algo que ya estaba avanzado, que ya estaba informado, que ya estaba más o menos desarrollado, que había mociones sacadas prácticamente por unanimidad por todos los grupos, y íbamos todos en la misma línea, y aquello fue como un punto de inflexión y un parón. Y de hecho ha pasado un año y yo no tengo conocimiento de que se haya avanzado nada en el tema de la vía verde entre Agramón y Las Minas, que es algo de lo que yo pedía al equipo de gobierno en la rueda de prensa que mencionas, más concreción. Está muy bien tener ideas, pero hay que desarrollarlas y conseguirlas, porque las ideas solo no dan de comer. ¿Y crees que está funcionando el pacto de gobierno? Sí. Sinceramente, sí está funcionando. Y aquí voy a ser un poco malo y un poco, no sé si polémico, pero un poco malo. A Ramón le viene muy bien. Le viene muy bien porque María Jesús ha desarrollado políticas, algunas que yo entiendo que son acertadas y otras que han sido, yo creo que muy desacertadas y han creado mucha polémica y han puesto a María Jesús en el punto de mira de muchos sectores de la sociedad. Muchas críticas han ido vertidas directamente a María Jesús. Si van a María Jesús, no van al alcalde. Entonces yo creo que le ha venido bien, pensando un poco mal. En otro sentido, yo creo que hay sintonía. Lo veo, porque las cosas que propone María Jesús, Ramón las acepta perfectamente. Y al contrario también. Esa discrepancia continua que había en la anterior legislatura entre Ciudadanos, liderado por María Jesús, y el PSOE, liderado por Ramón García, ahora no se ve. Ahora no se ve, por lo menos no se escenifica. Que no se escenifique no quiere decir que tengan sus pequeñas historias internas que no trascienden, pero no se escenifica, con lo cual van en la misma línea. Entonces yo a día de hoy veo el pacto estable. ¿Qué es lo que hubiese querido la ciudadanía? Pues
no se sabe, porque ese pacto en las elecciones nadie lo planteó previamente, con lo cual a lo mejor si María Jesús hubiese dicho yo si tengo apoyos suficientes con el PSOE formaría gobierno, pues a lo mejor lo habría votado menos gente, o a lo mejor no, lo habría votado más gente, eso ya no se sabe, porque eso es a posteriori y no se sabe. Pero es verdad que eso sorprendió, pero que a partir de ahí sí que ha funcionado. Sí, la respuesta es que sí. La irrupción de Vox dentro del ayuntamiento, ¿cómo la valora el Grupo Popular, que a veces incluso se ha puesto enfrente suya? Sí, bueno, yo ahí, sinceramente, soy ambivalente. O sea, en el día a día yo no tengo críticas a la concejala de Vox, hace su función, tiene su liberación, está haciendo su trabajo en el ayuntamiento, aporta sus ideas en las comisiones. Yo sí le pido tanto a Vox como a Ciudadanos más actividad en las comisiones, porque la que yo voy, que es no voy a decir la principal, pero sí la más extensa siempre, que es la de Economía y Urbanismo, pues al final es prácticamente un diálogo entre Ramón y yo sí que ahí les pido más, pero entiendo que en otras son muchas las comisiones que ellos dos, como son concejales únicos, muchas de las que atienden y no pueden estar en todas así. Nosotros, al ser 8 concejales, pues nos repartimos más el trabajo y somos más activos, entonces eso no lo puedo criticar. Me gustaría que hubiese más actividad por parte de ellos, pero porque haya más diálogo, más visiones distintas en las comisiones, pero el día a día yo no puedo criticar ninguno a los 2 concejales, tanto a Ciudadanos como a Vox. Hacen su función, hacen su trabajo, pero lo que sí critico es el tema de los plenos y el tema de las ruedas de prensa, donde se busca la polémica y se busca la confrontación y escenificar esa confrontación entre Vox y PP. Yo creo sinceramente que es por un cálculo electoral. Al final, los votantes de Vox, muchos vienen del Partido Popular o ellos aspiran a que vengan del Partido Popular, con lo cual entiendo que quieren escenificar que somos partidos distintos, que la gente lo sabe ya, que somos partidos distintos. Cada uno defendemos nuestras ideas, algunas son muy próximas, otras no tanto. Pero querer escenificarlo de esa forma tan palpable y tan visible y a veces incluso bronca, yo creo que no es positivo. Yo sinceramente, y el último pleno ya pues se me escapó y se lo dije, que ya me aburría. Esas soflamas de Vox me aburrían, sinceramente, porque es que ese ideario político a nivel nacional, que yo lo escucho y lo escuchamos todos porque vemos el telediario, que hay cosas que yo estoy de acuerdo y cosas que no, pero oírlo repetido en el pleno de ayuntamiento de Ellín yo creo que no aporta a la política local, porque aquí estamos para resolver los problemas de Ellín. Que algunos tendrán calado nacional, por supuesto, pero no todos. No todo se puede mirar con la óptica nacional. Entonces, querer a veces discutir por temas que no van a solucionar ningún problema de Ellín, yo no lo veo positivo, sinceramente. Es la única crítica que puedo hacer. ¿Y Ciudadanos desde que cogió las riendas Mario Artesero? Pues yo es que con Mario Artesero es que tengo amistades de pequeño, entonces pues hay buena relación. No coincidimos en muchas cosas. Yo a Ciudadanos en Ellín lo veo más socialdemócrata que de centro, como dice él, pero bueno, lo veo muy próximo a las políticas del Partido Socialista, pero también lo entiendo porque entiendo que su caladero de votos está pues en el centro izquierda, pues lo puedo entender. Y también porque conozco a Mario desde pequeño y tampoco ha cambiado mucho su forma de pensar y va en esa línea, con lo cual bien, políticamente no tengo ninguna crítica. En el día a día ya lo he dicho, pues su trabajo, pues al estar los dos, creo que Mario está al 90% de liberación, no al 100%, pero bueno, al estar liberados prácticamente al 100%, pues es un trabajo diario de ir a comisiones, de trasladar temas al ayuntamiento, y yo ahí, igual que he dicho con Raquel, no tengo crítica ninguna. Políticamente discutimos menos en los plenos y de hecho yo apoyo muchas mociones suyas, él apoya muchas mías, incluso alguna de la del carril bici, por ejemplo, la hicimos conjunta y yo creo que es como debe ser. Igual que con el Partido Socialista nos hemos puesto de acuerdo y mociones que ha presentado el Partido Popular, ellos la han apoyado, incluso chocó mucho una vez que hubo un receso en un pleno, nos salimos del Partido Socialista y del Partido Popular, nos pusimos de acuerdo en la moción que presentamos nosotros, ellos querían cambiar una cosa, la cambiamos y no hubo problema. O sea, al final, si cambiando una pequeña cosa vamos a conseguir el apoyo de la mayoría, pues se hace y no hay problema. Quiero decir que políticamente se podrá escenificar que discutamos más o menos. Yo creo que cuanto menos discutamos, en términos nacionales, va a ser mejor, porque para eso ya están otros foros. Pero en lo que es resolver los ciudadanos de Ellín y exponerlos e intentar llegar a consensos, yo creo que la cosa está funcionando relativamente bien. Hay ciertas mociones muy políticas, como la violencia contra la mujer, como la moción del orgullo, que al final crean ese conflicto político, pero sobre todo, y esto ha sido así, por la posición distinta de Vox respecto a los demás. Yo se lo hacía, yo creo que lo dije en el propio pleno, lo que hay que hacer es
en esos casos trabajar un poco más antes y no tanto en el Pleno. O sea, porque la única crítica que yo puedo hacer, y eso sí la hago a Vox, es que si tiene visiones distintas de ciertas mociones, vamos a reunirnos antes. O sea, lo que no es solución es decir, este tema no me gusta, yo tengo mi propia moción para discutir en el Pleno, pero no me quiero reunir con vosotros a encontrar esos puntos de acuerdo. Porque yo se lo decía, si de esos puntos de acuerdo, en vez de 10 puntos o 7, que hubo en esa moción del orgullo, por ejemplo, en vez de 7, estamos de acuerdo en 3, o incluso tú aportas otros que yo podría estar de acuerdo, y estamos de acuerdo todos los grupos políticos en una moción de mínimos, aunque sean 2 puntos, aunque sea 1, vamos a sacarla adelante esas de mínimos y luego cada uno que exponga sus visiones distintas en otros temas. Porque lo decía la propia concejal de Vox en el Pleno. Ella está a favor del colectivo LGTBI. Lo que no estaba a favor era de ciertas políticas nacionales, que algunas yo también las he criticado. Con lo cual, si estamos todos a favor del colectivo, vamos a escenificarlo de alguna forma y luego ya discutiremos en los flecos. Cuando se presentan mociones, cuando se habla de la alta política, que al final es la más baja, porque al fin y al cabo lo hemos notado en los discursos, se hace esa política de confrontación en el salón de plenos, pero al final cuando son cosas para Hellín que son beneficiosas, es más fácil de trabajar. Lo analizo en estos últimos 3 plenos, ¿no? En 2 las mociones fueron muy políticas, que no iban a ningún sitio, al fin y al cabo, y en el último pleno fue un pleno marcado, al fin y al cabo, por muchos acuerdos. Sí, si te vas más para atrás, desde julio casi todos los plenos están marcados prácticamente por unanimidad. ¿Pero por qué? Por lo que te decía antes, porque por lo menos el trabajo de nuestro grupo municipal se ve sobre todo en las comisiones. En las comisiones yo y el resto de mis concejales, cada uno, vamos a nuestra comisión con los temas trabajados. Y allí los discutimos. Incluso allí proponemos cambios, si hay que proponerlos, o preguntas o aclaraciones. Y de esas aclaraciones o esas preguntas, algunas incluso van al Pleno. Por ejemplo, en la última Comisión de Economía, yo le pedí al alcalde que esa exposición de gastos COVID que se hizo hace ya 3 plenos, en el primer pleno después del confinamiento, que lo volviera a hacer. Y de ahí pasó un punto al Pleno donde el alcalde volvió a poner al día los gastos COVID que había tenido el ayuntamiento. Que ahora estábamos en 135.000 euros, más o menos. Que bueno, en estos días habrá subido un poco más. Bien, pues se hace una propuesta y pasa a Pleno. Perfecto. También le pedimos, por cierto, que no solo hiciera un balance de gastos, sino también de ingresos, porque las medidas que el ayuntamiento implementó para ayudar a la ciudadanía, que nos pareció a todos muy bien, incluso nosotros propusimos más que no se han puesto en práctica, pero bueno, las que sí se han puesto en práctica, sí queríamos saber el balance, es decir, lo que se ha dejado de ingresar para confrontarlo con lo que se ha gastado de más y ver en qué situación económica está el Ayuntamiento de Hellín. Eso se lo pedimos en la Comisión de Economía y se comprometió en la próxima comisión, que será dentro de 2 semanas, pues que lo veríamos, con el informe ya semestral del Ayuntamiento. Quiero decir que ahí es donde se trabaja y donde se debe trabajar. Si se trabaja en las comisiones, en los plenos no tiene por qué haber mucha discusión. Habrá discusión en las mociones políticas. En las demás, pues ya está hablado. Incluso las mociones que son de temas concretos de Hellín se suelen trabajar, sobre todo en la de economía, porque también por urbanismo, y la mayoría de mociones que proponemos los grupos pues son adecuaciones de calles, adecuaciones de barrios, son temas urbanísticos que en esa comisión pues también se discuten. Con lo cual ya se sabe en esa comisión, cada uno ha expuesto sus posiciones, y ya se sabe más o menos lo que va a salir. Con lo cual, si va a salir bien, hay poca discusión en el Pleno, y si va a salir mal, pues ya lo hemos discutido antes, con lo cual no hay que discutirlo mucho más, aunque a veces hay que escenificarlo para la ciudadanía. Ahora que hemos hecho un pequeño repaso, la noche de las elecciones yo la viví con vosotros en el Partido Popular, que por cierto muchas gracias por el trato y por el trabajo conjunto, que al final estábamos todos recopilando datos. Pasó una cosa, ya teníamos los resultados sobre la mesa, hubo un cierto momento que hubo alegría, pero usted no tuvo esa alegría, porque al final podían dar, la aritmética daba que al fin y al cabo Ciudadanos, vos, ustedes y la agrupación de electores, podía haber un posible pacto, ¿no?, que dejara al PSOE en la oposición y un pacto con los demás grupos políticos. Usted no se hizo en ningún momento en la cabeza ese pacto, ¿verdad? Yo lo veía complicado. Lo veía complicado. Inicialmente no sabía la decisión que iba a tomar la agrupación de electores. Vuelvo a decir, más María Jesús que la agrupación, no se sabía en esa noche.
pero yo veía que la suma de tantos partidos era muy difícil porque los otros 3 partidos, aunque nosotros sí teníamos voluntad de hacer una propuesta distinta a la ciudadanía de Ellín, pero los otros 3 partidos, entre ellos, yo lo veía complicado. María Jesús con Ciudadanos, obviamente había un problema previo que impedía y hacía muy difícil que hubiese ahí una proximidad entre ellos, y luego María Jesús con Vox tampoco era como agua y aceite, entonces había posturas políticas muy difíciles. Yo creo que fue directamente al día siguiente o a los 2 días en una tertulia en una radio de Ellín, donde estábamos, el resto de portavoces pues no estaban, pero estábamos Ramón, María Jesús y yo ya vi ahí una sintonía entre Ramón y María Jesús que me hizo sospechar. Se hacían ojitos. Sí. Y esto te hablo de 2 días después. Sí. Justo esa tarde, creo que luego contaron ellos que se reunieron ya oficialmente y empezaron a hablar de ese pacto que en 2 días después ya estaba encima de la mesa. Porque a mí ya me llegó, esa misma tarde, ya me llegó y al día siguiente se me confirmó que iba a haber pacto. Con lo cual, quiero decir que en 3 días ya esa pequeña posibilidad pues directamente se había difuminado. Pero yo esa noche sí que es verdad que no sé si lo comentaba o no lo comentaba, pero lo veía difícil, pero no por nosotros, sino nosotros voluntad de hacer políticas distintas en Ellín que encuentren o que intenten encontrar soluciones a esos problemas que venían enquistados durante mucho tiempo, pues esa voluntad la teníamos. Nos faltaba que el resto de 3 grupos políticos pues vieran que era necesario ese cambio. Ya cuando un grupo vio que ese cambio no era necesario y que se quería liar con el Partido Socialista, pues los demás obviamente ya no había forma. El viernes Pedro García y Juan Díaz presentaron una moción sobre el polígono. Cuéntenos un poco y también si nos puede adelantar en qué se va a basar el trabajo del Partido Popular en las próximas semanas o hasta el próximo pleno. Sí, estamos preparando mociones. Esta moción la he contado más o menos un poco antes, que es buscar un plan estratégico para el polígono, buscar esas necesidades y incluso esas potencialidades que tiene el polígono actual, plasmarlo en un documento y hacer ese documento que sea útil. No que sea un documento para archivar en el ayuntamiento, sino que sea un documento para exportarlo y para explicarlo al resto de la sociedad castellano-manchega, murciana y sobre todo a las empresas. O sea, salir un poco, utilizar ese documento como excusa para salir a buscar empresas. Esa moción pues tiene otra serie de medidas, pero todas orientadas a potenciar lo que tenemos, que es el polígono industrial. Aparte de esa moción, pues estamos trabajando en más mociones. Estamos todavía perfilando, y yo creo que esta semana la presentaremos, una moción orientada, no te la voy a contar entera porque todavía estamos perfilando, pero orientada a los barrios, a uno de los barrios más, no voy a decir olvidados, pero sí con más carencias de la ciudad. Y aprovechando esas subvenciones y esas líneas de financiación, que como son la EDUSI, y vamos a proponer una medida en ese sentido. Estamos trabajando en otras mociones que no sé ya si al final presentaremos ahora en julio o en agosto, otras mociones orientadas a potenciar el turismo, a potenciar a la juventud, ese ocio de la juventud que lo tenemos prácticamente olvidado en Ellín, porque no hay alternativas en la franja de edad de 12 a 17, 18 años, alternativas lúdicas para esos jóvenes hay pocas, y yo creo que desde el ayuntamiento se puede trabajar más. Tenemos un centro joven muy activo, muy dinámico, pero que yo creo que se le puede dar más recursos y permitir que se hagan más actividades desde ellos. Sobre todo lo que falta es una sede, lo decía antes. Nosotros en nuestro programa electoral teníamos pensado hacer un centro joven, físicamente. Bueno, pues no lo tenemos, pero eso nos permitiría esas actividades que entendemos que en esa franja de edad no las hay, o hay muy pocas en Ellín, pues poder desarrollarlas un poco más. Yo me resisto a ver que la mayoría de los jóvenes su actividad lúdica se tengan que resignar con que sea juntarse a tomarse algo, a veces no en una terraza, sino de botellón o darle vueltas al parque comiendo pipas. Sinceramente, yo creo que viendo los pueblos de alrededor, las ciudades de alrededor, yo creo que en Ellín se pueden hacer más cosas. Entonces, pues podemos orientarla en ese sentido. Luego estamos pensando también, y la tenemos bastante avanzada, otras mociones orientadas a la accesibilidad de otros barrios. No te las voy a desarrollar enteras, pero bueno, yo creo que se puede reclamar a administraciones supramunicipales mayor conectividad entre los barrios de Ellín, y vamos en esa línea. Estoy hablando, por ejemplo, de Adif. Yo creo que sí podemos
podemos por lo menos pedirlo y a partir de ahí hacer un grupo de trabajo y a ver si el Ayuntamiento de Ellín consigue que se mejore la accesibilidad entre una parte y otra de la vía, ¿no? Te la estoy más o menos diciendo la que es. Y bueno, estamos trabajando en otras. Por ejemplo, estamos dándole vueltas a los edificios municipales que están en desuso a ver qué se puede hacer con ellos. Y te podría decir cuál, pero bueno, no te lo voy a decir por dejarlo un poco en el aire. Pero yo creo que esta ya para julio no va a llegar. Yo creo que llegará ya más en agosto. Pero hay edificios municipales que están vacíos, están abandonados y bueno, pues se le pueden buscar usos que pueden ser turísticos, pueden ser empresariales, pueden ser de viveros de empresas, pueden ser lúdicos y lo que estamos viendo es qué opciones tienen algunos de esos edificios y proponer opciones concretas, no que sea algo genérico de que se coja ese edificio y se haga algo con él, ¿vale? Para eso no hace falta hacer una moción, eso el equipo de gobierno ya puede pensar que hay que hacer cosas con los edificios, pero vamos a proponer cosas que se están haciendo en otros sitios que funcionan y yo creo que en Ellín también pueden funcionar y además es ese plus que le puede dar a la ciudad de tener un reclamo, porque estoy hablando de edificios muy emblemáticos, se le puede dar un reclamo y puede venir más gente por la simple curiosidad de tener esa infraestructura activa y con ese uso. Muy rápidamente te pido, porque no hemos hablado nada del COVID, de la pandemia, pero muy rápidamente te pido que nos cuentes un poco, ya que tuvo también ese papel fundamental la Junta de Portavoces, la gestión que se ha llevado en Ellín por el COVID y las medidas que se han tomado en el Ayuntamiento han sido positivas, entre comillas, dentro de las competencias que tiene un ayuntamiento y luego también si nuestro hospital, lo has visto funcionar bien. Bien, yo el equipo de gobierno durante el COVID, y lo decía en las juntas de portavoces, y con el grupo de WhatsApp que hubo una temporada, unos días, que estuvo bastante activo y fue bastante útil, al Ayuntamiento y en concreto a Ramón García le pedía más información no a nosotros, no a los portavoces, sino a la ciudadanía, y que él reclamara esa información a la Junta de Comunidades y al SESCAM para que en Ellín se fuese consciente de en qué situación estábamos. Ellín, gracias a Dios, no ha sido de los municipios de Castilla-La Mancha más afectados. Obviamente, la zona de Tomelloso y los pueblos de alrededor han sido los más azotados por la pandemia. Pero en Ellín había preocupación por las residencias del entorno, la residencia de Las Azas, la residencia de Tobarra, porque hay muchos ellineros que residen allí de forma habitual y muchos familiares que tienen allí a sus seres queridos y muchos que no vivían en Ellín y que se interesaban. Y yo desde el principio se lo reclamé al alcalde que tenía que haber, pero por un ejercicio de responsabilidad, más información de la Junta hacia la ciudadanía por medio del SESCAM, y si el SESCAM no daba esa información, el alcalde de Ellín tenía que reclamarla, pero como representante no de un grupo político, no de un partido político, sino de la ciudadanía de Ellín, porque los ellineros lo reclamaban. El trabajo del Ayuntamiento de Ellín, yo fui franco el otro día, yo no lo voy a criticar. Lo que se hizo estaba bien hecho. Entiendo, y de los portavoces hacíamos propuestas de otras cosas que se estaban haciendo en otros sitios, y yo entendía en ese momento que era positivo, porque se podían hacer algunas cosas más en Ellín, pero a lo mejor la situación del entorno de Ellín pues no lo permitió en ese momento, o aunque estuviese en la voluntad del alcalde de Ellín, por ejemplo, de hacerme caso a mí en alguna propuesta, pues no encontró la forma. Bueno, pues no lo vamos a criticar, sobre todo gracias a Dios, porque Ellín no ha sido los municipios más afectados y aún así hay muchas tragedias familiares que se han dado en el pueblo. Pero, por ejemplo, les propusimos al equipo de gobierno que buscara la forma de a esos comercios que abrieron en la primera fase, esos comercios, no en la primera fase, incluso en los primeros días, después del confinamiento, los primeros 15 días, que se les facilitara EPIs desde el ayuntamiento, porque había otros ayuntamientos de la propia provincia de Albacete que lo habían hecho. Y era muy difícil para esos comercios en esos primeros días encontrar pantallas protectoras, encontrar mascarillas, algo tan básico como mascarillas. Había algunos comercios que no las tenían. ¿Qué pasó? Que la sociedad ellinera se movilizó y en esas 2 primeras semanas, desde las empresas del polígono y muchos particulares se dedicaron a fabricar esas mascarillas y bueno, más o menos la situación se normalizó en un tiempo relativamente rápido. Aún así, yo desde el ayuntamiento sí que le reclamaba al equipo de gobierno que fuese más proactivo. Si había una necesidad de la ciudadanía, ya veremos luego, porque no estamos hablando de grandes gastos, estamos hablando de gastos muy concretos, que había peluquerías o supermercados que no tenían EPIs para sus trabajadores. Esos momentos concretos, pues el ayuntamiento yo entendía que podía hacer un esfuerzo por conseguir esos EPIs. No tengo información de si lo intentaron o no, porque directamente no nos contestaron, pero yo quiero pensar que se intentó y no se consiguió en tiempo y forma, aunque había otros ayuntamientos que sí lo intentaban y lo conseguían. Por ejemplo, también pedíamos
que se hicieran test. Pero, claro, obviamente, los test los pedimos a la Junta, pero que a los propios trabajadores de riesgo del ayuntamiento, estoy hablando policía local, estoy hablando servicios sociales, que estuvieron ahí atendiendo a la gente, pues en otros ayuntamientos se estaban haciendo test. Que fuesen más o menos válidos esos test en aquel momento, que eso con el tiempo pues se podrá valorar, pero había ayuntamientos que por tranquilidad de sus propios trabajadores estaban haciendo esa acción, y yo entendía, por ejemplo, que en Ellín se podía hacer el esfuerzo de conseguir esos test porque se estaban consiguiendo en otros sitios para darle seguridad a esos trabajadores. Bueno, pues no se consiguió, y es de lo poco que se puede criticar, porque al final un equipo de gobierno pues hace lo que entiende en cada momento. Yo ya digo que podría haber intentado hacer otras cosas, pero lo que hizo el Ayuntamiento de Ellín, todo lo que hizo me parece bien. Y en la rueda de prensa lo dije así, no me parecería justo criticar todo el año que ha habido desde que empezó la legislatura solo por el COVID, porque el COVID era muy particular, muy complicado, y se hizo lo que se pudo. Y sobre el Hospital de Ellín hay que reconocer sobre todo el trabajo humano. Las grandes carencias que ha demostrado la Junta en las primeras semanas, no días, las primeras semanas del COVID, la han suplido con creces los trabajadores del Ayuntamiento, del Hospital de Ellín. Son trabajadores que muchos no son de Ellín, trabajan en Ellín, pero son de Albacete o son de otros pueblos, y lo han dado todo por la comarca de Ellín. Han hecho jornadas laborales brutales. Han sufrido, porque se sufre psicológicamente viendo las tragedias personales y la impotencia de querer hacer ciertos tratamientos o ciertas cosas y no tener los medios. Y eso solo lo saben ellos, lo que han pasado. Con lo cual, al Hospital de Ellín, mi mayor reconocimiento al equipo humano. La falta de materiales, la falta de equipos, el retraso en las entregas, bueno, pues eso hay que achacarlo a la Junta, pero es algo que se ha generalizado en toda España. Con lo cual, lo que ha habido aquí es una falta de previsión total y una falta de alerta desde los estamentos superiores. Y aquí ya me voy a política nacional. Lo que no puede ser es que estuviésemos viendo lo que estaba pasando en China y lo que estaba pasando en Italia 2 semanas antes, y en España no se hacía prácticamente nada de provisión de materiales. Y otros países sí lo estaban haciendo. Y recuerdo, por ejemplo, que en Alemania, desde mediados de enero, ya empezaron a hacer test a la población, a comprar test, a comprar mascarillas, a comprar EPIs. En Alemania lo estaban haciendo. ¿Son más listos los alemanes que nosotros? Yo creo que no. Son más previsores. O sea, lo que sí le reclamo y lo que sí critico al gobierno central es que no fue previsor y no avisó como Ministerio de Sanidad al resto de consejerías de sanidad del resto de las comunidades autónomas. Y dentro de las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad también tienen responsabilidad, porque las transferencias están hechas. Los responsables de sanidad en Ellín son los de la Junta, y alguien tendrá que decir por qué no se hicieron previsiones si todos veíamos el telediario y todos veíamos que la pandemia se estaba acercando. Y se estaba acercando a pasos agigantados, porque estoy hablando 2 semanas antes de aquí hacer el confinamiento, en Italia ya estaban confinados y estábamos viendo en los telediarios las tragedias humanas que habían en los hospitales. Aquí había que haber hecho algo antes. Manuel Serena, muchas gracias por haber estado con nosotros en este abierto por vacaciones, la nueva normalidad, como lo hemos llamado este año, porque evidentemente el COVID va a ocupar mucho de nuestras vidas y ha llegado para continuar con nosotros. Esperemos que se vaya lo antes posible, pero bueno, lucharemos contra él. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, Víctor. Y a ustedes también muchas gracias por haber compartido un día más con nosotros aquí en Televisión y en este abierto por vacaciones. Mañana más a las 9:30 continuamos con más actualidad, más información para todos ustedes, que son los que más nos importan. Gracias.